Muy buenas a todos. Después de haber visto con respecto al paralelismo un ejercicio teórico, un vídeo teórico y 2 o 3 ejercicios que hemos hecho también, ahora vamos a empezar con el tema de la perpendicularidad, cómo se ve la perpendicularidad en el sistema diédrico. Y aquí os pongo algo que es muy importante. Cuando hablábamos del paralelismo, se veían directamente siempre en sistema diédrico entre elementos iguales, es decir, cuando un plano era paralelo a otro plano, sí se veía directamente en diédrico, y también cuando una recta es paralela a otra recta. Sus proyecciones verticales eran paralelas y sus proyecciones horizontales también lo eran. Sin embargo, la perpendicularidad os pongo aquí que es justo al contrario. Vamos a verla directamente en el sistema diédrico entre los elementos que no son iguales. ¿De acuerdo? Es decir, lo vamos a ver entre recta y plano, o entre plano y recta. Ahí es donde se va a ver directamente la perpendicularidad. En el caso general, que es el que intentamos representar aquí, con un plano cualquiera y una recta perpendicular a él, vamos a decir que una recta, nuestra recta R, va a ser perpendicular al plano P siempre y cuando la proyección vertical de la recta, repetimos, proyección vertical de la recta, sea perpendicular a la traza vertical del plano. Hablamos de proyección para la recta y de traza para el plano. Y también diremos que la recta también tiene que cumplir que su proyección horizontal sea perpendicular a la traza horizontal del plano. Si se cumplen estas dos condiciones, es decir, que R' sea, lo ponemos aquí, R' es perpendicular a P' y además R también es perpendicular a P, entonces diremos que la recta R, la recta real, es perpendicular al plano P. ¿De acuerdo? Tiene que ser que tanto R' sea perpendicular a P' como que R sea perpendicular a P. Esa es la condición que se tiene que cumplir para que una recta sea perpendicular a un plano. Y va a ser el único caso en el que vamos a ver la perpendicularidad de forma directa. Es decir, viéndolo en el sistema diédrico y viendo que aquí se forman 90 grados. ¿De acuerdo? Entre recta y plano son los únicos elementos que vamos a poder verlo. Ahora nos vamos a ir al caso que tenemos una recta perpendicular a otra. Aquí tenemos un ejemplo en el que representamos una recta R, un plano P y una recta S. Esta recta S vamos a decir que es perpendicular a R siempre y cuando esté contenida en un plano perpendicular. Lo ponemos aquí a forma de esquema. Si tenemos un plano el que sea, y tenemos una recta que es perpendicular a ese plano, pues cualquier recta que contenga ese plano y que pase por este punto en concreto, pues será perpendicular al plano. Es decir, esta recta está contenida dentro del plano y es perpendicular a la que acabamos de dibujar. Otra recta posible podría ser, por ejemplo, esta de aquí. Es decir, cualquier recta que esté contenida en el plano y que pase por este punto va a ser perpendicular a la primera, al azul, y va a formar 90 grados con ella. Bueno, pues esto mismo que acabamos de ver lo vamos a representar en un ejercicio. Vamos a suponer que nos dan una recta R, una recta cualquiera, por ejemplo esta y esta, con sus dos proyecciones, y esas dos proyecciones vamos a hacerlas de esta forma. Lo primero que vamos a necesitar es un plano que sea perpendicular a la recta. Entonces, tomando la escuadra y haciendo una perpendicular por cualquier sitio a esta recta, vamos a hacer la traza vertical del plano. Esta traza vertical del plano es perpendicular a la proyección vertical de la recta. Y también vamos a hacer ahora, desde aquí, una perpendicular a la recta que venga desde el punto donde ha cortado la traza vertical a la línea de tierra. Desde aquí trazamos nuestra traza horizontal. Aquí tendríamos P' y aquí tendríamos P. De momento tenemos la recta y lo que acabamos de hacer es un plano perpendicular a esa recta. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el punto de corte de la recta con el plano. Como nosotros ya sabemos las intersecciones entre plano y recta, sabemos que tendremos que contener esta recta en un plano para poder calcular el punto de corte. Pues lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer un plano que en este caso por comodidad pues haremos uno proyectante, como siempre hacemos. Alargamos la proyección horizontal de R, la alargamos hasta la línea de tierra y la contenemos en un plano proyectante horizontal en este caso. Vemos ahora dónde están las trazas de la recta intersección. Aquí estaría V', aquí estaría V, aquí estaría H y aquí arriba estaría H'. Por aquí arriba estaría H'. Y ahora lo que vamos a hacer es las proyecciones de la recta. Desde H' hasta V', unimos y nos va a dar la recta S', y coincidente con R tendremos S. Esta será S'. El punto de corte ya hemos visto en otro ejercicio que sería este punto de aquí, el punto I, que tendría su proyección horizontal aquí abajo. Bueno, pues ese punto de intersección I que acabamos de dibujar sería este de aquí.
y la recta intersección que acabamos de dibujar también, la S, sería esta recta de aquí. En este caso, como la intersección entre los dos planos está contenida dentro del plano primero, del primer plano que teníamos, ya podemos asegurar que es perpendicular a la recta que ya teníamos del ejercicio. ¿De acuerdo? La recta, en este caso S' es perpendicular a la recta R'. Así que ya hemos conseguido una recta que sea perpendicular a otra. El primer paso sería calcular un plano perpendicular y luego cualquier recta de ese plano sería perpendicular a la recta. Y ya por último vamos a ver la perpendicularidad que se da entre planos. Bueno, deciros antes que nada que fijaos bien que tenemos aquí una recta R perpendicular a una recta S que en una de las proyecciones coincide. Es decir, que la perpendicularidad entre rectas no se ve directamente en sistema diédrico, ¿de acuerdo? Podemos tener dos proyecciones que coincidan y aún así las rectas siguen siendo perpendiculares. Y ahora ya vamos a ver, por último, la perpendicularidad que existe entre planos. Aquí colocamos un plano P, al igual que antes, tenemos también una recta R perpendicular al plano, igual que antes, y la única condición que tiene que darse para tener un plano perpendicular a otro es que contenga a una recta perpendicular. Es decir, para poder calcular el plano Q, que es perpendicular al plano P, tendremos que hacer que el plano Q contenga a una recta R que sea perpendicular al plano P. ¿De acuerdo? Visto en el sistema diédrico sería lo siguiente. Tenemos un plano cualquiera y hemos dicho que vamos a necesitar primero una recta y luego contener esa recta en un plano. Pues perpendicularmente a este plano vamos a trazar dos proyecciones cualesquiera, por ejemplo esta y por ejemplo esta. Y trazando estas dos proyecciones de rectas sabemos que esta recta R' es perpendicular al plano P', ya que R' es perpendicular a P' y ya que R es perpendicular a P. Pues cualquier plano que contenga a esta recta, cualquiera, sería también un plano perpendicular al plano P. Da igual que lo hagamos proyectante vertical, proyectante horizontal, cualquier plano sería perpendicular. Si lo dibujamos de forma esquemática sería lo siguiente. Tenemos un plano, el plano P en este caso, tenemos la recta R, con el punto de corte aquí, y cualquier plano que estemos dibujando nosotros, el plano Q, podría ser, por ejemplo, este plano de aquí. Es un plano que contiene la recta y es perpendicular al plano P. Pero también podría ser otro, por ejemplo, que dibujamos en otro color. Dibujamos en verde este plano que contiene a la recta también, pasa por la recta y sigue siendo perpendicular al plano. Es decir, habría infinitas soluciones. Pues cualquiera de ellas, por ejemplo, un plano proyectante, conteniendo a la recta R en un plano proyectante, tendríamos la solución del ejercicio. Si nos venimos aquí, trazamos una perpendicular a la línea de tierra y por aquí lo ponemos también en verde para que se vea el plano. Lo colocamos en verde y aquí tendríamos las proyecciones del plano Q', perdón, las trazas del plano Q', Q. Este plano Q', sería perpendicular al plano P', por el simple hecho de tener una recta que es perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Así que repasamos la perpendicularidad entre recta y plano. Vamos a verla directamente en el sistema diédrico. Proyecciones de rectas serán perpendiculares a trazas del plano. Y luego, tanto para calcular una recta perpendicular a otra como un plano perpendicular a otro, usaremos ese mismo concepto. Primero usaremos la recta perpendicular al plano y a partir de ahí calcularemos o bien una recta o bien un plano. Ya con esto terminamos la explicación de perpendicularidad y lo repasaremos en próximos ejercicios.